tema maravilloso. Vamos a estar trabajando un tema al que titulamos La economía del eterno. Pero en la economía del eterno no vamos a estar manejando el tema de dinero, porque vamos a diferenciar la parte de la economía del eterno no es dinero, no son recursos económicos. Nosotros, por nuestra formación natural, hemos tenido tendencia a pensar que la parte de economía solo trata de dinero. Y aquí es donde vamos a trabajar y a mirar una realidad y una verdad que vamos a estar trabajando en esta tarde. En el concepto normal y natural, la economía, ¿qué es? La economía es la disposición que hay entre la producción, la distribución, el comercio y el consumo de bienes y de servicios. Esto es la economía. La economía es el arte de saber cómo produzco, cómo elaboro una distribución, cómo tengo un comercio y cómo puedo tener un consumo de bienes y servicios. Fíjese que en este momento no estamos hablando de dinero. Cuando estoy hablando de producción, estoy hablando de que no, yo puedo ser productiva. Todos en esta tierra tenemos un don y un talento para producir algo. Hay personas que producen de lo que generan sus manos. Hay otros que producen ideas. Ustedes cuando hablan o cuando escuchan de la historia de Albert Einstein, ¿piensan en dinero? No, pero fue un hombre muy productivo en la tierra. El Señor le dio ese talento y esa facultad de producir análisis e ideas que cambian la tierra y la distribución del mundo. Todas las teorías, todo lo que él sacó hasta el día de hoy prevalecen y sirven. Así que cuando hablamos de producir, piensa tú que puedes producir. Tú puedes producir paz a muchas personas. Tú puedes producir ideas para generar a otros empleos, para poder generar a otros cosas maravillosas que pueden ellos producir. Entonces uno dice, la economía es el arte de producir, de producir. Y aquí tenemos que empezar a mirar que el primero que produjo en la tierra fue el Señor. Cuando Él hizo la tierra, la hizo en 6 días de manera que todos los días algo produjera cosas buenas. Él siempre veía que era bueno. Pregúntate en este momento desde ahora, entonces, ¿yo qué puedo producir? Si he pensado que la economía es dinero, bueno, hoy voy a desaprender para aprender y quiero saber yo qué puedo producir. Tú puedes generar ideas, tú puedes generar teorías y cosas que ayuden al mundo. Tú puedes producir de acuerdo con tus talentos, paz, tranquilidad, armonía, equidad, equilibrio. ¿Cuántos consejeros buenos necesitamos? Moisés necesitaba consejeros buenos para el pueblo. Esas personas tenían que producir buenas ideas. Ante un problema tiene que haber una solución o dos, y tu cabeza debe producir soluciones. Hay personas que se quedan en un problema y le quedan dando vueltas y vueltas y vueltas, y tiene que venir otra persona a decir, bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer? Nosotros necesitamos personas productivas y tú y yo estamos llamados a ser productivos. ¿Qué es la economía? Es el arte de poder distribuir, de poder generar equidad y equilibrio. Ustedes saben que la economía de nuestros hogares está algo coja y con problemas porque nosotros no sabemos distribuir. El día que tenemos, comemos con la entrada, plato fuerte, postre, repostre y contrarrepostre. Y al otro día no tenemos ni para la entrada. Nosotros necesitamos distribuir, tener un equilibrio.
tener un equilibrio. José, sin tener dinero, porque venía de estar en la cárcel, fue un excelente distribuidor, al punto que era llamado y empezó a llamarlo el rey de Egipto a decir, ven y distribúyeme la economía y los bienes de mi reino. Y lo hizo con éxito, sin plata, con la capacidad de distribuir. Si te ha faltado a ti distribuir, pídele al Eterno que te dé ese arte de poder distribuir, que tú tengas equidad, que en tu casa no te peleen y digan para ellos siempre, para esta persona siempre hay más y para nosotros menos. Que en el trabajo tú puedas distribuir las cargas, que tú puedas distribuir. Una de las cosas que adolecemos los seres humanos es en delegar, porque a veces cuando delegamos la gente no responde y es donde uno dice, tengo que recoger otra vez todo y hacerlo. Que el Señor nos dé la oportunidad y la capacidad de distribuir con justicia y con equidad. Ese es un principio de la Torá que está faltando en el mundo. ¿Qué es la economía? Es el arte de tener comercio. ¿Y qué es comercio? Es poder colocar al respaldo de las personas bienes y servicios que ellos necesitan consumir o en su defecto que yo les creo la necesidad. Eso es economía. Hay personas que se enriquecen sin un peso, creando necesidad en las personas. Estos grandes hombres que han creado Facebook, X, WhatsApp, de la nada empezaron a crear en nosotros una necesidad de tener estas redes. Y hoy en día quien no tiene esas redes está por fuera del mundo, no se comunica, no puede trabajar, no puede comunicarse. Ahora las reuniones de padres de familia son por estos medios. Y uno dice, ¿qué hicieron ellos? Nos crearon una necesidad al punto que nos dejamos creer que sin esas redes no podemos. Hace algunos días hablábamos con una persona, íbamos a ir a un evento y a la hora que nos dijo, pues 15 o 20 minutos antes llegamos, bendito el Eterno. Y hablábamos de eso, la importancia de la palabra antes y la importancia de la seriedad. Estas clases de redes nos han coartado la responsabilidad, la puntualidad y el respeto a los demás. Y decíamos, ¿se acuerdan cuando no habían celulares? Que estaba el teléfono negro al que le colocaba la abuelita al candado, que lo colocaban en la mitad del zaguán de toda la casa, porque sonaba como una chicharra gigante y todos tenían que salir rápido a contestar. Y cuando había una llamada de ese teléfono, uno quedaba en una hora. Sí, nos vemos en 8 días, allá en la Plaza de Bolívar a las 9 de la mañana. ¿Y qué sucedía? Estaba uno a los 8 días en la Plaza de Bolívar antes de las 9 de la mañana porque había uno concretado una cita y no había cómo informar o decir no. Ahora tiene uno una cita al otro lado de la ciudad y faltando 5 minutos para la cita, a uno le entra un WhatsApp que dice, "Ay, qué pena contigo, no alcanzo a llegar. No te pude avisar porque tuve un problema gigante y lo sabía desde el día anterior que no iba a ir". Pero es la falta de respeto que tenemos hoy en día. ¿Y eso saben qué es? Es falta de tener economía, porque ahí nos roban el tiempo, pero a ti te están robando el efecto responsable y puntual que teníamos antes. Estos creadores de estas redes nos dieron y nos hicieron ser tan consumistas que pensamos que sin eso no podemos, pero nos han robado la palabra, el equilibrio y la seriedad. Y entonces nosotros tenemos también que asumir hasta dónde las redes nos pueden ayudar o hasta dónde las redes están haciendo que perdamos el poder de la palabra, que podamos el perder de la puntualidad y que ahora no nos valga tanto lo que nos valía antes, ahora nos vale menos. El tiempo, la responsabilidad ya no nos vale ni nos interesa porque tenemos redes. Es fácil escribir a la última hora que no voy a ir, que no me esperen, que empiecen sin mí porque no voy a llegar. Y uno dice, antes yo daba simplemente mi palabra y mi palabra valía. Y por eso mi palabra era importante en el efecto de la tierra.
y todavía pensamos que la economía está bien en el mundo. Por eso tenemos crisis económicas mundiales, porque nosotros mismos estamos bajando el poder de la palabra y el poder de todas las cosas sobre nosotros en la economía. Vamos a mirar qué dice el Señor sobre esto y vamos a ver dos versículos importantes para que los analicemos. Porque la Biblia es un libro de principios y la economía necesita principios. El primer principio está en Génesis 2:15, del 15 al 17. Génesis 2, del 15 al 17. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. No para que hiciera plata, para que lo cultivara y lo cuidara. Ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Un principio de economía nos lo dejó el Señor acá con los elementos que vimos antes. Le dijo al hombre que fuera productivo. Le dijo: mira, llega a la tierra, quédate acá, cultívala. O sea, produce, produce y cuídala. Produce. Los principios que veníamos viendo atrás lo podemos ver acá. El Eterno le dice: cultívala, prodúcela, cuídala y puedes comer de todo. Distribuye, comercia, toma un bien y un servicio del árbol y de la tierra. Miren que el principio de la economía lo da el Eterno. No le dice: ten plata. El Señor no le dio plata al hombre. El Señor le dio un oficio y un trabajo. Le dijo: mira, acá está esta tierra, cultívala y siembra, produce. Eso es tener economía. Si usted tiene algo que cultivar, usted tiene una buena economía. Sus ideas, su trabajo manual, otras herramientas que tiene alrededor. Ahí está el principio de la Torá en la economía de su vida. Y vamos a mirar Deuteronomio 30, 15. Podemos leer hasta el 19, pero lo vamos a tomar en estos dos versículos, 15 y 19. Deuteronomio 30, 15 y 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y lo dice a uno todo lo que ha colocado en uno. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué interesante es que el Señor nos permite decidir. Cuando estaba el hombre en el huerto, le dijo qué tenía que hacer. Y cuando el hombre decidió desobedecer comiendo el árbol que no debería tomar, el hombre lo saca a la tierra y ya le dice: multiplíquense y sojuzguen la tierra. Les va a costar un poco más. Aquí, al final del libro de Deuteronomio, de todo el resumen de la Torá, el Señor dice: coloco testigos al cielo y a la tierra, que les he colocado todo para que ustedes puedan escoger cómo y de qué manera quieren vivir. Así que nosotros tenemos la oportunidad de decidir qué clase de producción vamos a tener y qué le vamos a entregar a él. Nosotros tenemos esa oportunidad. Piensa en tu vida. Tu vida es la primera tierra que tienes. ¿Qué estás haciendo con tu vida? En estos días escuchábamos a alguien que está haciendo con su cuerpo todo lo indebido porque está comiendo muy mal. Su dieta se compone solo de fritos y gaseosas. Y cuando le hablan, dicen: pues de algo me tengo que morir. Qué lástima que lo que puede producir de su misma vida lo está pensando de esa manera. Fíjense que la economía del Eterno es ese: ser productivos, ser efectivos, poder compartir y distribuir.
Tú tienes la oportunidad de distribuir vida. Las mujeres tienen oportunidad de distribuir vida cuando se embarazan, pero el hombre tiene posibilidad de distribuir la vida cuando entrega su semilla responsablemente. Absolutamente todos tenemos la oportunidad de administrar la semilla de Dios y la producción. Y nosotros somos los únicos responsables de saber qué le vamos a entregar a Dios. Algo muy particular que analizábamos nosotros sobre esto es cómo el Señor ha diseñado al hombre para la bendición y para poder desarrollarla en la tierra. Por eso aquí podemos ver la tierra. El Señor, ¿qué le dice al hombre? Cultiva la tierra en Génesis. ¿Qué es cultivar la tierra? Es trabajarla, es ocuparse en ella y es construirla. Cuando yo cultivo algo, tengo que hacer eso, tengo que trabajar, tengo que ocuparme en ello y tengo que construir. La economía del Eterno se basa en eso, en que tú cultives, cuides y disfrutes. Y quizás nuestras economías están algo cojas y blandengues porque no hacemos estos tres principios de la palabra. Desde la creación del hombre, el Eterno le dijo al hombre: cultiva, trabaja, ocúpate y construye en esto que yo te estoy dando. Luego le dice: cultívala, lábrala, trabájala. Mira el huerto que te doy, o sea, cuide, atiende y valora ese huerto que tienes. El libro de Cantares se tiene siempre como el libro de los enamorados, el libro del amor, donde el amado le dice a la amada al amado, donde se lee en el inicio de Shabbat los viernes, porque estamos entrando a amores con el Eterno. Y todo el libro de Cantares nos habla de cuidar la viña de uno, de cuidar ese huerto. Y cuando habla de la mujer, aquel rey habla hasta de ella en su cuerpo, dice: toda tú eres hermosa, tú eres como un huerto fresco, o sea, hueles a vida, hueles a bendición. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con toda nuestra economía. ¿Qué te ha dado el Señor que tú no has cultivado y no has cuidado? Muchos hemos sufrido de complejos porque nos creemos gordos, porque nos creemos flacos, por chiquitos, por grandes, porque tenemos un barro, porque tenemos dos, porque tenemos cinco, porque tenemos una verruga, un ojo apagado, y nos llenamos de complejos porque estoy calvo, porque tengo mucho pelo. Hemos vivido de complejos y hemos dejado de cuidarnos. Y nosotros somos la primera viña para el Eterno. Tercera de Juan 2 dice: amado, amado. ¿Qué palabra? Amado. Yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. Qué cosa maravillosa. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor nos manda en su economía a cultivar y a cuidar. Pero miren lo más maravilloso, y quizás de esto hasta hace poco nos hemos venido dando cuenta en el camino del Eterno. El Señor nos mandó a disfrutar. ¿Saben que eso es difícil para nosotros de humanos? Que tenemos la ley del dame y yo te doy. Si tú me das, yo te ofrezco. Si tú sueltas, yo también. Cuando ponemos a competir a los hermanos desde pequeños, cuando de todo, si hace oficio, le doy un premio. Ahora estamos gravemente en eso. Le decimos al niño: bueno, si me pasas este bimestre matemáticas, te doy un premio. ¿Perdón? El oficio de él es ser estudiante. Cuando acá el Señor nos premia por hacer lo que debemos. Pero hemos entrado en eso porque ahora, como no estudiamos Torah y no hay quien nos capacite, los hombres, las mujeres, los papás no tienen herramientas para trabajar con sus hijos. Entonces les dan premios por eso. Entonces los matrimonios, ¿no? Si me eres fiel, te doy anillo, yo estoy contigo. Esto es un pacto. Esto no es porque me premien. Yo no me puedo portar bien con mi esposo a ver el que me va a dar. Va llegando la prima de diciembre y entonces ahora sí tengo que portarme bien con él.
a ver qué va a soltar. No, nosotros necesitamos vivir el principio de la economía del eterno. Cultiva, cuida y disfruta. ¿Dónde disfruta? Cuando el Señor le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Y comer es disfrutar del fruto que el Señor nos da. Uno disfruta comiendo algo sabroso. Uno disfruta cuando uno puede sentir un olor fresco, algo delicioso. El Eterno en su economía quiere que cultivemos, cuidemos y disfrutemos. Pero miren lo interesante, así como en el principio de la creación, en todo el huerto, el Señor se reservó un solo árbol para que el hombre no lo cogiera. En este tiempo de nuestra economía, el Eterno nos pide solo un árbol de nuestra economía que nosotros no podemos comer porque no es nuestro, porque no nos pertenece. Y es el árbol que siempre más cogemos. Se llama diezmo. De todo el huerto que son 100, el Señor dijo un solo árbol, o sea, lo mínimo. ¿Y el hombre qué hizo? En vez de disfrutar el 99% que Dios le dio, cogió el 1 que no podía. En la economía del Eterno, el Señor dice, resérvame el 10% porque es mío. Y es en lo que más peleamos los humanos, en la parte del diezmo. Todo el 90, miren qué negociazo. El Señor nos deja el 90% para que comamos y Él se reserva el 10%, pero ahí tenemos un problema gigante. Cuando la palabra nos habla de que cultivemos, ¿de qué nos habla? Asumir una actividad que me permita devengar un salario para construir mi hogar y mi familia. Yo debo asumir esa parte. El Señor a todos nos da capacidades para poder trabajar y producir. La tierra, mis ideas, mi mente. Hay por ahí un dicho que es muy cierto. Hay personas que cobran, no por lo que sepan, sino porque saben en dónde colocar las cosas en el momento adecuado. Hay momentos donde nos van a reparar una lavadora y uno ve lo que hicieron y uno después decía, ¿y por eso pagué? Pues resulta que ese ingeniero estudió y justamente sabía que se le había zafado un tornillo y por eso le estaba funcionando mal. El arte de él era saber en dónde iba este tornillo y por eso le pagamos, por un tornillo, porque tuvo la capacidad y el conocimiento para usar las cosas bien. Así que tenemos que asumir una actividad que nos permita ser productivos para que el Señor se pueda glorificar en ello. Cuando el Señor nos dice, cuiden este territorio, este huerto que yo les doy, está hablando de que yo debo entregarme con testimonio para honrar al Señor con mi trabajo y ver los resultados. Debo comprometerme, como dice la palabra, no trabajar para los hombres, sino para el Eterno. Ahí es donde yo cuido, cuando yo doy testimonio en mi trabajo y puedo estar firme y puedo ver resultados de su respaldo. Y cuando él habla del disfrutar lo que el Señor nos da, estamos diciendo que obedecemos al Señor y recogemos lo que permite él que llegue a mis manos, el 90%. Tú tienes derecho a disfrutar el 90% de tu producción. El 10% no te pertenece. Es un árbol del bien y del mal y es mejor que no lo conozcas, porque lastimosamente se te van a abrir los ojos. Cuando uno toma ese 10%, es como si se nos abrieran los ojos y uno dice, pues que yo necesito todo, o si no, ¿cómo pago? ¿Y saben qué? Mentiras del diablo, porque tomaste el 100% y vas a deber el 130, el 140, el 180%. Pero la economía de Dios es, toma y trabaja el 90% y el Señor se encarga de todos los excedentes. Es una ley sobrenatural que el hombre no pudo ver cuando escogió mal y se equivocó. Así que la economía de éxito en el eterno se puede ver cuando yo puedo escoger obedecer su palabra y desarrollarla para hacer todos los roles que el Señor quiere que hagamos. Esa es la economía de éxito en el eterno.
el poder tener la facultad de poder decir las cosas, de poder hacerlas y de poderlas dar aún cuando no lo he entendido. Hay un proverbio que me impactó mucho en esta traducción. Proverbios 10:4 en la traducción lenguaje actual dice, el que no se anima a trabajar empobrece, el que trabaja duro se enriquece. El derecho a poder vivir con éxito en la economía del eterno es que tengas ganas. El Señor le dijo al hombre, aquí está el huerto, trabájalo. O sea, tenga ganas, tenga ganas. El Señor le dijo al hombre, ve y llama a todos los animales como quieras. ¿Ustedes se imaginan la caminada que metió Adán para poder llamar a todos los animales por un nombre que a él se le ocurría? Tremendo, tremendo. Él tenía ánimo, ¿saben por qué? Porque quería conocer lo que el Eterno había planificado para él. Adán estaba animado porque él quería saber qué había hecho el Señor en toda su vida. Y esto es una bendición que nosotros necesitamos trabajar y mirar. Y vamos a ver algunos versículos de la palabra que nos hablan de este principio. Segunda de Tesalonicenses 3:10 es un versículo muy corto, pero muy diciente y muy fuerte, que debe trabajar en la profundidad de nuestro corazón y del cual debemos nosotros apercibirnos, desarrollarlo y trabajarlo, porque definitivamente este es el principio del eterno para nuestras vidas. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Además, cuando estábamos entre ustedes, les mandábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Uy, a todos nos gusta comer. Por eso el ayuno es tan difícil, porque es ceder algo que nos gusta. Además, el alimento es una bendición porque nos da fuerza y energía. Y miren lo que dice Pablo, estando entre ustedes ya les dijimos, el que no quiera trabajar, que no coma. Es simple. Y no porque uno dice, no, pero pobrecitos, ahorita no hay trabajo. No habla de ir a emplearse, habla de ser productivo, de generar bendición. Hay personas que no pueden tener un trabajo, pero ¿saben qué? Se ocupan en orar por los enfermos, en ir a los hospitales, en hacer obras de misericordia. Y uno dice, ¿cómo esta persona siempre tiene? ¿Cómo esta persona siempre hay bendición para ella? ¿Cómo puede surgir? Porque trabaja, porque produce y porque cree que puede ser una bendición en la vida de otros. Segunda de Timoteo 2:6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. El que trabaja en la tierra es el primero que va a disfrutar del fruto. La palabra no miente. Si usted empeña su vida en ser productivo, en tener un comercio, en tener un establecimiento de bendición para otros, indefectiblemente eso que usted está cosechando también va a recoger. Usted a veces dice, pero ¿cómo así? Que llegó un subsidio del gobierno, que le están pagando la universidad a mi hijo, que hasta le dan para el transporte. En la parte antigua, en el pasado, sus familiares o usted han debido sembrar en otros. Y todo usted empieza a recogerlo, viendo a sus hijos y diciendo, ¿cómo han recibido tanta bendición? Muy seguramente usted ha llamado bendición cuando ha cultivado la tierra. Pero es muy importante ver la economía del eterno, cómo se da. Miren lo que dice Romanos 12:11. No sean vagos cuando trabajo arduo es necesitado, sino sirvan a el Señor con fervor que da el Espíritu. ¿Qué diciente este versículo? No sean vagos, dice la versión que nos acaban de leer. Hay que servir con fervor en el Espíritu. ¿Saben que el Señor mira más la intención que la actitud o la actividad? Por eso perdonaba a David cada una de sus embarradas, porque sabía que en su interior él no quería pecar con esa intención. Es más importante la intención. ¿Cuántos de nosotros vamos a un trabajo donde devengamos millones
y no se nos ve y no rinde. ¿Con qué clase de fervor o sin fervor estás trabajando? Métele toda la gana. Hay personas que nos dan ejemplo, son pensionadas y trabajan como si necesitaran. Y dice uno, trabajan con ánimo y agradeciendo todo el tiempo. Eso se les retribuye porque la intención de su corazón es producir para cuidar, bendecir y disfrutar y permitir que otros disfruten. Colosenses 3, 23 y 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él amó a quien sirve en Cristo. Amén. Tenemos que trabajar con fervor y con ánimo. ¿Saben? Cuando el Señor mira que alguien trabaja con ganas en cualquiera que sea su producción, lo compara como a uno que trabaja con el Mesías. ¿Qué punto de alto de comparación? El Mesías que trabajó incansablemente y nunca se quejó. Miren lo poderoso. Y hay una versión maravillosa en Proverbios 31 que leen a la mujer, pero esto también sirve para todo el género de la raza humana. Proverbios 31, 27 nos habla de la actitud que debe tener uno para trabajar. Considera la marcha de su casa y no come el pan de balde o pan de la pereza. No come el pan de balde o el pan de la pereza. Miren que esto el Señor no lo puso. Cuando nos puso en el huerto del Edén, nos puso una riqueza inevitable de ver. Le dijo al hombre, cultiva todo lo que quieras, solo no comas de este árbol y el resto podrás disfrutarlo y podrás ser feliz. La economía del Eterno se basa en que la intención de mi corazón quiera obedecerle al punto de que todo lo que yo produzca sea bendición para él primeramente, para mí y para los que están alrededor. Que yo elimine de mi corazón todo aquello que pudiera restarle a mi producción bendición. La economía del Eterno se basa en que yo pueda disfrutar y permitir que el Señor disfrute de la intención de mi vida y de la producción de mi ser. Definitivamente, todos necesitamos entrar en la obediencia y en la economía del Eterno. El Eterno no es escaso para bendecir y para hacer que nosotros produzcamos. Nosotros nos hemos limitado porque pensamos que la economía del Eterno es dinero. La palabra, si algo corrige, es que no amemos al dinero, porque ahí está la perdición. La perdición de nuestra economía es que estamos pensando solo en dinero. Hoy te pregunto, ¿qué de la generación de tus ideas? ¿Qué de la producción de tu trabajo para el Eterno? ¿Qué de tu producción como persona que el Eterno ha colocado en esta tierra para que sea ese instrumento de bendición, de paz, de seguridad? ¿Eres de los que llegas al trabajo y todos se van a tomar tinto porque produces problemas, generas chismes y disensiones? ¿Eres el que llega a tu casa y todos se hacen los dormidos del problema que tú eres? ¿Qué clase de persona eres tú? Llegas a la comunidad y tú produces en la comunidad algo maravilloso. Todos se postran para no saludarte porque generas mucho problema. ¿O eres de las personas que llegas a tu casa y eres bienvenido por todos? De los que llegas al trabajo y te dicen, te estaba esperando, necesito que me digas una cosa, que me aconsejes. Tomémonos un tintico, quiero escuchar tu consejo. Que llegues a la comunidad y te digan, ay hermano, qué bueno encontrarme y que te sientes junto a mí porque siempre me estás dando ánimo. Tu presencia sola es una bendición para mi vida. ¿Qué clase de economía estás produciendo en el Eterno para que tú puedas disfrutar? Por lo tanto, ¿queremos tener una buena economía? Bueno, la clave es sencilla. Obedece la palabra. Hacer esto no te llena la billetera de dinero, pero te garantiza el cuidado del Eterno siempre como proveedor. Eso es diferente. Obedecer la palabra del Eterno no te garantiza que vas a tener billetera llena o cuentas bancarias, pero sí te garantiza
al Señor como proveedor en todo. El problema nuestro es perseguir el centavo y abandonar la fuente de la provisión. Cuando hablamos de economía, no te hablamos de dinero, te hablamos de la disposición de tu corazón para obedecer y escoger el mejor camino, el camino del Eterno y su palabra. Deuteronomio 28, 1 y 2 y el Salmo 21, 3 nos van a poder garantizar esto que acabamos de decir. Deuteronomio 28, 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz del Eterno tu Dios. Miren qué interesante. Si somos obedientes, las bendiciones nos van a alcanzar. Camina en la obediencia del Eterno. Las bendiciones, ¿saben cuál es nuestro problema? Pensar que la bendición de nosotros está delante, no en el trabajo que voy a conseguir, en lo que voy a hacer, en el préstamo que voy a pedir. Ahora sí voy a salir de pobre. Las bendiciones pensamos que están adelante de nosotros y la palabra dice que las bendiciones nos van a alcanzar. Cuando alguien te va a alcanzar, ¿a dónde viene? Atrás tuyo. Te le toca correr. ¿Quién le va a dar la orden a la bendición de que te alcance? Ese Señor que está viendo que tú eres obediente. Salmo 21, 3. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones. Lo has coronado con diadema de oro fino. Este salmo es el salmo de la bendición del rey. Y dice, le has salido a su encuentro con ricas bendiciones. ¿Quieres hallar la economía del Eterno y el favor del rey? Necesitas colocarte delante de él y decirle que vas a obedecer en todo para que él pueda bendecir todo lo que tú eres, todo tu trabajo, todo tu ser, todo lo que tú sabes que estás necesitando y que anhelas recibir.